Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. Hoy vamos a platicar, digamos que algunos de los usos que tenía Ángela con estas visiones. Vamos a seguir platicando de fantasmas y apariciones. Pero cómo las personas que conocían a Ángela fueron solicitando algunos favores para que ella se comunicara con personas que habían vivido en sus casas o en sus propiedades. En todos los casos, Ángela logró comunicarse con estos seres. En todos los casos, la experiencia fue positiva. Digamos, es diferente positivo a espeluznante, porque si bien le causaba mucho temor, lo que ella pudo comunicarle a las personas que solicitaron el favor fue algo positivo. Te contaremos hoy algunas experiencias sobre estos hechos. De todas estas experiencias que tuvo Ángela, te hemos agrupado algunas historias que tienen que ver con encontrar tesoros, podemos decirlo así, enterrados en terrenos que tenía la gente. Te voy a contar algunas historias. Todas estas tienen que ver con este mismo tema. En una ranchería cerca de Jocotitlán, municipio del Estado de México, una familia, amiga, la invitó a convivir en una comida. En esta comida, como siempre se hacía, platicaban sobre las almas y sobre las personas que vivieron en los terrenos o en las casas que se habitan ahora. Ángela les platicaba que estas almas, muchas de ellas, no evolucionan favorablemente. No van o no fueron hacia la luz y hacia la energía. Ellos platicaron que había en el terreno un entierro de dinero. Entonces nos trasladamos a una pequeña loma cerca de la casa. Ahí se manifestó una de las personas que ya habían fallecido. Y le dijo que efectivamente había ahí dinero enterrado. Y le dijo a Ángela que se lo quería dar a la familia. Ella les dijo en el lugar en donde estaba. Sin embargo, le fallaba un poco decir exactamente la profundidad, pero les dijo el lugar exacto, dado que esta aparición le dijo el lugar donde estaba aquel entierro de dinero. Bien, eso fue todo. No, esa alma en esa ocasión no les quiso decir cómo se llamaban y quién eran. Sin embargo, Ángela se las describió. Y ellos, sorprendidos,
pues después platicaban que podía ser alguna de sus tías abuelas o bisabuelas. Al retirarnos de aquel lugar, todos sentimos algo muy especial. Su esposo de Ángela, mi papá, no tiene percepción alguna. En esa ocasión, aunque no tiene percepción, sintió una energía manifestándose. Sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Tanto así que de regreso él caminó muy rápido. Sin embargo, él decía que podía bloquear aquel sentimiento para no sentirse angustiado ni nervioso. Ángela le dijo: estás sintiendo algo, ¿verdad? Porque efectivamente esta señora que vi viene atrás de ti. Y tal vez tú la puedas sentir. Sin embargo, él pues se espantaba mucho y decía que tenía que bloquear. No quería ver, no quería sentir. Así que llegó a la casa de regreso, donde fueron invitados, pues más rápido de lo normal. En otra ocasión, asistimos a una comida, donde nos invitó un amigo de mi papá, compañero de trabajo. Después de la comida nos dirigimos a una cueva. Esta historia es un poco fuerte porque seguramente has escuchado historias parecidas. En esa cueva nos habían dicho que tenía una leyenda. Supuestamente había ahí un gran tesoro, que al entrar y al recorrer esa cueva se sentían cosas muy fuertes. Era grande y estaba muy oculta. De hecho, les costó mucho trabajo encontrar el lugar. Incluso a ellos que sabían dónde estaba aquella cueva. Cuando llegaron, vieron que efectivamente la cueva era muy grande. Normalmente las cuevas son muy frías. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo que se sentía un frío un poco más allá de lo normal. Ahí les habían contado que había un gran tesoro con muchos costales en monedas de oro y que había varias personas, obviamente no vivas, cuidándolo. De acuerdo a lo que nosotros investigamos, aquella cueva se encontraba en un paso que pudo haber sido un camino real, por donde circulaban las personas en épocas donde no existían los bancos, posiblemente en la Revolución, y que los transbordaban en burros o en mulas. Bueno, después de todo esto, Ángela vio que efectivamente había algo enterrado ahí. Les indicó el lugar. Les indicó que después de caminar por esa cueva durante varios minutos encontrarían una señal y ahí estaba el entierro. Sin embargo, en esta ocasión no vio ningún ser. Fíjate lo que es las ideas que tenemos las personas que no podemos ver. Porque
ellos estaban seguros que había muchísimos espíritus cuidando aquel lugar. Sin embargo, Ángela dijo que no veía ningún ser. Ella decía que la época donde habían enterrado aquel dinero podía ser de la revolución o de los cristeros. Cualquiera de estas dos épocas. Lo más impactante para todos fue precisamente que ella no haya visto ahí ningún ser. Esta es otra historia de tesoros en donde Ángela usaba no solamente su percepción, sino también el poder de su mente. Pues el decir qué había y en dónde estaba, tenía que utilizar sus dones. En una tercera historia, otros amigos de la familia, distintos, nos invitaron a conocer el templo de San Ignacio de Loyola, muy cerca de Atlacomulco, en el Estado de México. En el transcurso del camino, Ángela se encontró con otras personas conocidas que tienen otra ranchería cercana. Ellos también querían que Ángela fuera, sin embargo, esta vez decidieron ir cerca del templo. Cuando llegaron al templo, Ángela casi de inmediato comenzó a visualizar bajo la tierra del templo. Para que tú te puedas dar una idea de cómo es esto, imagina que tú estás en un lugar y te llega una imagen a la mente en donde ves el mismo lugar, pero puedes ver como si tuvieras rayos X hacia abajo. Así lo veía ella. Y visualizó que bajo la tierra había unas ruinas antiguas, las cuales tenían alguna explanada o bien alguna base de una pirámide. Empezó a ver todo esto y nos empezó a platicar en voz baja. Dijo que también había piezas de oro, artículos religiosos. También había una especie de tesoro. Y les indicó a las personas que nos llevaron exactamente en donde estaba. Fue increíble lo que describía, porque describir parte de una pirámide y parte de una explanada con el tipo de roca que se manejaba anteriormente es increíble. También les dijo que tuvieran mucho cuidado, pues si ellos lograban cavar donde ella les estaba indicando, podía haber algún accidente por algún derrumbe, ya que lo que ellos querían estaba a gran profundidad. Esto ocurrió antes de llegar al templo, pero muy cerca de él. Una de las personas pues refirió que sabía algo de estas construcciones, que efectivamente había ahí abajo algunas construcciones prehispánicas. Esta historia es especial porque, a pesar de que nunca volvimos a contactar a estas personas, sabemos que ellas tuvieron problemas espirituales.
espirituales. Que la señora mayor decía que se peleaba con demonios y todos los negocios que ha puesto su familia de alguna u otra forma han fracasado. Claro que no sabemos si ellos sacaron esto que les refirió Ángela o no lo sacaron, pero sí sabemos que pusieron o tuvieron varios emprendimientos no logrados. Incluso pusieron una imprenta y algunos otros negocios que no sabemos. En la última historia del día de hoy, notarás que se parece a las historias anteriores. Sin embargo, fue en otro lugar. También invitaron a Ángela a otro paraje en donde sospechaban que había un entierro de dinero. En esta ocasión, asistió con Esaú, el hijo más pequeño. Caminaron durante un pueblo que está cercano a la comunidad de Tlacomulco, donde había muchas flores. Era una época de cosecha de flores, con parajes verdes y lomas altas. Caminaron pues todo ese poblado atravesándolo. Caminaron hacia arriba, sobre una loma. Al llegar o al pasar aquella loma, había una casa muy sencilla, muy humilde. Al entrar en aquella casa, que bueno, te la describo porque era muy pequeña. Solamente había un pequeño comedor, una cocina, digamos, improvisada, y al final un cuarto. Eso era todo. Vivía ahí una señora, morenita, chaparrita, que tenía 2 pequeños niños. Ángela le gustaba mucho convivir con personas humildes y le gustaba ayudarlas también. Ahí en ese momento, cuando estaban presentándose, empezó a ver a otra señora que se parecía mucho a la señora que vivía ahí. También era morenita, chaparrita, un poquito gordita. Y ella le decía que había dinero en esa pequeña casa y que se lo quería dejar a ella. Los que llevaron a Ángela a ese lugar eran, digamos que parientes de la señora que vivía ahí. Aquella señora que vio y que se comunicó con Ángela no le causaba demasiado temor. Aunque bueno, como has oído nuestras historias, Ángela siempre se espantaba al ver personas que no están en esta dimensión. Sin embargo, aquella ocasión no se espantó como en otras ocasiones. Esta persona que se le apareció caminaba hasta la cocina, en una de esas esquinas. Le decía que ahí estaba enterrado lo que le quería dejar a la persona que vivía ahí. Cuando Ángela la describió, la señora dijo que era efectivamente su abuela. Y le dijo que si cavaba en esa esquina iba a encontrar monedas en vasijas. Y que ese dinero pues le pertenecía a esa familia, que era para ella. Después de esto pues recurrieron al lugar a ver si Ángela veía alguna otra cosa, pero no vio después de eso nada más. Se retiraron de aquel lugar, pero
Ahora sabemos que esa familia efectivamente encontró algo ahí. Y lo encontró porque pues ahora su casa no es sencilla. Y tienen mucho progreso. En esta casa suponemos que también era un paso o un camino real de Toluca hacia San Felipe del Progreso. Ahora los caminos están trazados de manera distinta, pero anteriormente había caminos donde se transportaba dinero en época de la Revolución. Suponemos que también pertenecía a esta casa, aparte del camino, de un famoso camino real. Bien, para concluir estas 4 historias, te voy a decir que Ángela nunca pedía dinero por ir a visitar lugares y ver y decirles. Nunca pedía que le dieran o que le hicieran partícipe de lo que se encontraba la gente. Su esposo, nuestro padre, siempre se enojaba por eso. Y siempre les decía a las personas, sí, denos tal porcentaje, 5 o 10% de lo que encuentre. Pero Ángela decía, no, ese dinero no es para nosotros. Y además yo vengo aquí de buena voluntad. Nunca cobraba. Ese fue un conflicto familiar que se tuvo. Pero es algo que ella tenía en su pensamiento. Ella quería siempre ser muy humilde y ayudar a quien más lo necesitara. Espero que te hayan gustado estas historias porque tenemos de estas de entierros de tesoros muchísimas más. Hay algunas muy específicas. Te contaremos en otro momento una muy larga y esperemos que te gusten. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángel, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.